En nuestro planeta hay historias que nunca deberían haber ocurrido. Hoy las rescatamos del silencio. La ola que tocó el cielo. 9 de julio de 1958. 10:15 de la noche. En la remota bahía de Lituya, Alaska, un padre despierta a su hijo de 8 años. Le lanza un salvavidas y le dice: «Hijo, empieza a rezar». Segundos antes ha visto algo que no debería ser posible. Una ola que se eleva más de 30 metros de altura, que arrastra árboles de 40 metros como si fueran palillos, que viaja a 200 kilómetros por hora directamente hacia su pequeño barco pesquero. Y detrás de esa ola hay algo aún más aterrador, porque lo que Howard Ulrich acaba de presenciar no es solo un tsunami, es el nacimiento de un fenómeno que la ciencia consideraba imposible. 524 metros. Para que lo entiendas, más alto que el Empire State Building, más alto que la Torre Eiffel, más alto que 2 pirámides de Giza apiladas una encima de la otra. Una montaña de agua que literalmente barrió árboles a la altura de un rascacielos de 170 pisos. Es el tsunami más alto jamás registrado en la historia de la humanidad. Y Howard, su hijo de 8 años, y otras 4 personas están directamente en su camino. No hay a dónde correr, no hay tiempo para escapar. La entrada de la bahía está bloqueada por corrientes traicioneras. Están atrapados, y lo que sucederá en los próximos 10 minutos desafiará todo lo que sabemos sobre el océano, sobre la física, sobre los límites de lo que la naturaleza puede hacer. Porque esta noche, en una bahía remota de Alaska, el mundo será testigo de algo que cambiará para siempre nuestra comprensión de los tsunamis. 3 barcos, 6 personas, una ola imposible, y solo 4 sobrevivirán para contar la historia. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar es tan increíble que si no hubiera testigos oculares, nadie lo creería. Para entender lo que ocurrió aquella noche, primero debemos conocer el escenario. Lituya Bay, una bahía con forma de T en el sureste de Alaska, a 160 kilómetros al noroeste de Juneau, en medio de la absoluta nada. Es un fiordo glaciar de 11 kilómetros de largo y 3 de ancho, rodeado por montañas de más de 4.500 metros de altura, con glaciares que descienden hasta el agua, con una entrada tan estrecha que apenas mide 300 metros de ancho. Y es hermosa, absolutamente hermosa. Aguas cristalinas, témpanos de hielo flotando como diamantes, bosques de abetos y píceas que cubren las laderas, el imponente telón de fondo de la cordillera Fairweather, con picos que brillan eternamente blancos. Es como una catedral natural, un anfiteatro majestuoso donde la naturaleza muestra su gloria. Pero tiene un secreto oscuro. El primer europeo en descubrir la bahía fue el explorador francés Jean-François de Galaup, conde de la Pérouse, en 1786. Lo primero que notó fue una línea extraña en el bosque, como si alguien hubiera cortado los árboles con una navaja gigante, como si hubieran sido cortados limpiamente con una navaja de afeitar. Anotó en su diario. No entendía qué significaba, pero estaba intrigado. Envió 3 botes pequeños a explorar la entrada de la bahía, a medir la profundidad del agua. Era un día tranquilo, sin viento, sin olas, y entonces las corrientes de marea los atraparon. Las corrientes en la entrada de Lituya Bay son brutales. Fluyen a más de 9 kilómetros por hora. Y cuando la marea cambia, el agua se convierte en un caos de remolinos y torbellinos. 2 de los 3 botes volcaron. 26 hombres murieron. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. La Pérouse bautizó la única isla en la bahía como Cenotaph Island, cenotafio, una tumba vacía, un monumento a los que nunca regresaron. Fue su manera de advertir a futuros navegantes. Este lugar es peligroso. Pero nadie escuchó, porque Lituya Bay es el único refugio natural en cientos de kilómetros de costa. Entre Cabo Spencer y la bahía de Yakutat, no hay ningún otro lugar donde un barco pueda resguardarse de las tormentas del Golfo de Alaska. Así que los pescadores vienen, una y otra vez, a pesar del peligro. Y lo que la Pérouse vio en 1786, esa línea extraña en el bosque, no era un misterio, era una cicatriz. La huella de una ola gigante que había arrasado la bahía en el pasado y volvería a hacerlo, una y otra vez. En 1853, un pescador tlingit reporta que una ola gigante destruyó su aldea en la bahía.
En 1854, otra ola de 120 metros de altura arrasa la costa. En 1834, otra más. En 1899, un terremoto de magnitud 8.2 genera una ola de 60 metros que barre la vegetación hasta alturas increíbles. En 1936 ocurre de nuevo, una ola de 150 metros. Los árboles son arrancados. El paisaje queda desnudo hasta alturas que parecen imposibles. Pero nadie presta atención, porque Lituya Bay está en medio de la nada. Apenas vive gente allí, y las historias de olas gigantes suenan a exageraciones de pescadores. Hasta que en 1952, un geólogo llamado Don Miller llega a la bahía. Miller trabaja para el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Está estudiando los glaciares de Alaska, y cuando llega a Lituya Bay, ve algo que lo deja helado. Líneas de vegetación, líneas claras que marcan diferentes alturas en las laderas de las montañas. Abajo, árboles jóvenes. Arriba, árboles antiguos. Son las huellas de las olas, las cicatrices dejadas por tsunamis previos. Miller comienza a estudiarlas obsesivamente. Toma fotografías, hace mediciones, entrevista a los pocos pescadores que visitan la bahía y llega a una conclusión aterradora. Lituya Bay genera olas gigantes con regularidad, aproximadamente una cada 25 años. Publica sus hallazgos, advierte del peligro. Pero el mundo científico es escéptico. Olas de 100, 150 metros de altura en una bahía pequeña, generadas por deslizamientos de tierra, suena imposible. Los modelos matemáticos de la época dicen que tsunamis de esa magnitud solo pueden ser generados por terremotos submarinos masivos o por erupciones volcánicas catastróficas, no por simples desprendimientos de rocas. Así que Miller es ignorado y la vida continúa en Lituya Bay hasta la noche del 9 de julio de 1958. 9 de julio de 1958. Tarde, el clima es perfecto, cielo despejado, mar en calma, temperatura agradable. Un grupo de alpinistas ha estado acampando en la bahía durante varios días. Han escalado algunos de los picos cercanos, han disfrutado del paisaje espectacular, pero su piloto está preocupado. Hay niebla acercándose. Quiere salir antes de que oscurezca. A las 9 de la noche, el hidroavión despega. Los alpinistas miran hacia atrás, admirando una última vez la belleza de Lituya Bay. No saben que acaban de salvarse la vida, porque en la bahía quedan 3 barcos pesqueros, pequeñas embarcaciones de unos 12 metros de eslora. Lo suficientemente grandes para pescar en mar abierto, pero lo suficientemente pequeñas como para entrar en bahías protegidas. El Edry, tripulado por Howard Ulrich y su hijo de 8 años, Howard Jr., apodado Sonny. Han entrado alrededor de las 8 de la tarde. Después de cenar, Sonny se ha ido a dormir. Howard permanece despierto, disfrutando del silencio. El Badger, con Bill y Vivian Swanson, una pareja de mediana edad, llevan años pescando juntos en estas aguas. Conocen la bahía, respetan sus peligros, pero también confían en ella. Y el Sunmore, con Orville y Mickey Wagner, también una pareja, también pescadores experimentados. Los 3 barcos están anclados cerca de la entrada de la bahía. Es el lugar más seguro. Si algo sale mal, pueden salir rápidamente al mar abierto. O eso piensan. A las 10:15 de la noche todavía hay luz. Es verano en Alaska. El sol no se pone completamente hasta pasadas las 11, todo está en calma. Todo está tranquilo y entonces la tierra comienza a temblar. 10:15:58 p.m., la falla Fairweather, que corre directamente debajo de Lituya Bay, se rompe. Magnitud 7.8. Intensidad 11 en la escala de Mercalli. Extrema. El terremoto se siente en un área de 1 millón de kilómetros cuadrados, desde Seattle al sur, hasta Whitehorse, Canadá, al este. En Yakutat, el pueblo más cercano al epicentro, los edificios se sacuden violentamente. Los puentes se dañan, las líneas eléctricas caen, una torre de vigilancia colapsa. Pero el verdadero horror está en Lituya Bay, porque la falla Fairweather no solo pasa cerca de la bahía, pasa directamente por ella, por Gilbert Inlet, el brazo norte de la T. Y cuando la falla se rompe, los 2 lados se desplazan 6 metros uno respecto al otro, en cuestión de segundos. Howard Ulrich es sacudido de su sueño ligero, se tambalea hacia la ventana, y lo que ve lo deja paralizado. Las montañas están temblando, literalmente temblando. Como gelatina, nubes de nieve y roca caen de sus cumbres. Y entonces ve algo que no debería ser posible.
el glaciar Lituya, que normalmente está oculto detrás de un promontorio, que no se puede ver desde donde está anclado, pero lo ve, porque el promontorio mismo se está moviendo. Bill Swanson en el Badger también lo ve. Con la primera sacudida, caí de la litera y miré hacia la cabecera de la bahía, de donde venía todo el ruido. Las montañas se sacudían terriblemente, con deslizamientos de roca y nieve. Pero lo que más noté fue el glaciar norte, el que llaman glaciar Lituya. Sé que normalmente no se puede ver ese glaciar desde donde estaba anclado. La gente sacude la cabeza cuando les digo que lo vi esa noche. No puedo evitarlo si no me creen. Sé que el glaciar está oculto por la punta cuando estás en Anchorage Cove, pero también sé lo que vi esa noche. El terremoto dura casi 2 minutos, una eternidad cuando el suelo bajo tus pies se mueve como el mar. Y cuando finalmente se detiene, hay un breve momento de silencio. Los marineros respiran aliviados. Ha sido aterrador, pero ha terminado. Excepto que no ha terminado, porque arriba, en Gilbert Inlet, algo acaba de romperse. En la cara noroeste de la montaña que domina Gilbert Inlet, a una altura entre 700 y 900 metros sobre el agua, una masa colosal de roca se ha fracturado. 800 metros de ancho, 1.200 metros de largo, una losa de roca metamórfica de 50 metros de espesor, 30 millones de metros cúbicos, 90 millones de toneladas, el equivalente en peso a 60 pirámides de Giza, y cae casi verticalmente, como una guillotina gigante, en caída libre, acelerando. El sonido se oye a 80 kilómetros de distancia, como una explosión, como un disparo de artillería amplificado 1000 veces. Howard Ulrich lo escucha, Bill Swanson lo escucha, y entonces lo ven. La roca impacta el agua a más de 300 kilómetros por hora. El impacto es tan violento, tan concentrado, que se comporta como el de un asteroide. El agua es desplazada instantáneamente. Millones de toneladas de agua lanzadas hacia arriba, hacia los lados, en todas direcciones, y contra la ladera opuesta. La ola generada por el impacto no es como un tsunami normal. No es una ola que se propaga horizontalmente por el océano. Es una salpicadura, un chapoteo, pero a una escala incomprensible. El agua sube por la ladera opuesta de Gilbert Inlet, sube y sigue subiendo. Arrastra árboles de 40 metros de altura. Los arranca de raíz como si fueran hierba. Arranca el suelo, expone la roca desnuda y alcanza una altura de 524 metros. 524 metros. Para ponerlo en perspectiva, si colocas el Empire State Building, 381 metros, en el fondo de Gilbert Inlet, el agua llegaría hasta su antena y seguiría subiendo otros 140 metros. Es la mayor altura jamás alcanzada por agua en movimiento en la historia registrada de la humanidad. Pero eso es solo en Gilbert Inlet. El verdadero peligro está en lo que viene después, porque toda esa agua tiene que ir a algún lado, y va hacia la bahía principal, hacia los 3 barcos. Howard Ulrich ve la explosión de agua en Gilbert Inlet, pero está a kilómetros de distancia, y hay un promontorio en medio. Durante unos segundos, no entiende lo que está viendo. Es como si el glaciar hubiera explotado, como si una bomba nuclear hubiera detonado en el agua, y entonces ve la ola. No es una ola, es una pared de agua, hielo, rocas, árboles y tierra que se precipita hacia la bahía principal. Viaja a 200 kilómetros por hora. Parecía el fin del mundo, dirá después Bill Swanson. Howard tiene tal vez 2 minutos. 2 minutos para decidir qué hacer. Su primera reacción es intentar levantar el ancla, soltar amarras y huir hacia la entrada de la bahía, hacia el mar abierto. Pero el cabrestante del ancla se atasca. El ancla pesa 30 kilos y está enterrada en el fondo. No puede levantarla a mano, y la ola se acerca. Mira a su hijo. Sonny tiene 8 años. Está asustado, pero confía en su padre. Howard toma una decisión desesperada. Va a enfrentar la ola. Va a girar el Edry para que la proa apunte directamente hacia ella. Y va a intentar montarla. Es una locura, pero es su única oportunidad. Suelta toda la cadena del ancla. 64 metros. Espera que el peso del ancla en el fondo mantenga la proa apuntando hacia la ola. Lanza un salvavidas a Sonny y le dice: «Hijo, empieza a rezar». Luego corre a la radio. Envía un último mensaje. «Mayday, Mayday, este es el Edry en Lituya Bay. Se ha desatado el infierno aquí.
creo que lo tenemos. Adiós. Y la ola llega. La ola que llega al Erie ya no tiene 524 metros de altura. Ha perdido energía al cruzar la bahía. Ha chocado contra Cenotaph Island. Se ha dispersado, pero aún mide entre 25 y 30 metros de altura, la altura de un edificio de 10 pisos, y viaja a casi 200 kilómetros por hora. Arrastra consigo árboles enteros, bloques de hielo del tamaño de automóviles, rocas, tierra, todo mezclado en una sopa caótica de destrucción. Howard se agarra con fuerza al timón. Sonny se abraza a un poste, y la ola los golpea. El Erie es levantado como si fuera una hoja. La cadena del ancla se rompe con un chasquido. El barco es lanzado hacia arriba, hacia la cresta de la ola. Howard siente que vuela, que el barco está en el aire. Mira hacia abajo y ve las copas de los árboles, a decenas de metros por debajo. El Erie ha sido arrastrado tierra adentro, cientos de metros tierra adentro. Está sobre lo que antes era bosque, y entonces la ola rompe. El barco cae, golpea contra algo, rebota, gira, es zarandeado como una muñeca de trapo. Árboles rasguñan el casco, rocas golpean la quilla. El agua los arrastra de vuelta hacia el centro de la bahía. Howard está seguro de que van a morir, de que el barco se partirá en dos, de que se ahogarán, pero milagrosamente el Erie aguanta. Cuando la primera ola pasa, el barco sigue flotando, maltrecho, golpeado, pero intacto. Sonny está ileso, aterrorizado, pero ileso. Howard Ulrich acaba de montar una ola de 30 metros y ha sobrevivido, pero aún no está a salvo, porque vienen más olas. Olas de 6, 8, 10 metros. Un caos de agua revuelta llena de escombros. Durante la siguiente hora, Howard pilotea el Erie a través de un campo de batalla líquido, esquivando troncos flotantes, bloques de hielo, rocas. Finalmente, logra salir de la bahía, atravesar la entrada traicionera, llegar al mar abierto. Padre e hijo han sobrevivido al tsunami más alto de la historia, pero no todos han tenido tanta suerte. En el Badger, Bill y Vivian Swanson también ven venir la ola. Bill intenta hacer lo mismo que Howard, girar el barco, enfrentarla de frente, pero la ola es demasiado rápida. Los golpea desde atrás, los levanta, los arrastra. El Badger es lanzado completamente sobre la Chaussee Spit, la lengua de tierra que casi cierra la entrada de la bahía. Es arrastrado sobre árboles de 12 metros de altura, sobre rocas del tamaño de casas, y luego cae al otro lado, al océano abierto. El impacto parte el barco por la mitad, comienza a hundirse, pero Bill y Vivian logran subir al pequeño bote salvavidas, heridos, en shock, pero vivos. Permanecen a la deriva durante horas, hasta que poco después de la medianoche, un barco que ha escuchado el Mayday de Howard los encuentra y los rescata. Han sobrevivido, pero el trauma los marcará para siempre. Vivian nunca volverá a pescar. Su cabello, dicen los testigos, se vuelve completamente gris en cuestión de semanas. ¿Y Bill? Bill morirá 4 años después, el 26 de mayo de 1962, de un ataque al corazón, en su barco, en la entrada de Lituya Bay. Es la primera vez que ha vuelto desde aquella noche. El tercer barco, el Sunmore, con Orville y Mickey Wagner, intenta escapar. Cuando comienza el terremoto, levantan anclas inmediatamente, encienden los motores, se dirigen a toda velocidad hacia la entrada de la bahía. Son los primeros en reaccionar, los más rápidos, y eso los mata, porque están más cerca del interior de la bahía, más cerca de Gilbert Inlet, y la ola los alcanza antes. Bill y Vivian Swanson los ven desde el Badger. Ven cómo la ola gigante los engulle por detrás. El Sunmore desaparece, como si nunca hubiera existido. Los cuerpos de Orville y Mickey Wagner nunca son encontrados. Quedan sepultados bajo toneladas de escombros, o arrastrados al mar, o aplastados contra las rocas. Nadie lo sabe. Nadie lo sabrá jamás. 2 muertos, 4 supervivientes. Pero el verdadero impacto del evento apenas está comenzando. 10 de julio de 1958. Amanecer. Don Miller, el geólogo que había estado advirtiendo sobre Lituya Bay durante años, está en una barcaza del servicio geológico en Glacier Bay cuando siente el terremoto. Ve rocas cayendo de los acantilados. Ve el agua agitarse. A la mañana siguiente, se entera de lo que ha ocurrido en Lituya Bay. Consigue un hidroavión y vuela hacia allá. Lo que ve lo deja sin aliento. A kilómetros de la entrada de la bahía, el océano está cubierto de troncos flotantes.
Alfombras de árboles arrancados se extienden hasta donde alcanza la vista. Bloques gigantes de hielo. Escombros de todo tipo. Cuando llega a la bahía misma, no puede aterrizar. Toda la superficie del agua está cubierta de escombros, así que sobrevuela y toma fotografías. La escala de la destrucción es incomprensible. Toda la vegetación alrededor de la bahía ha sido arrancada hasta alturas de 60 metros sobre el nivel del mar. En algunos lugares hasta 200 metros. Y en Gilbert Inlet, en la ladera opuesta al deslizamiento, hay una cicatriz clara que sube hasta 524 metros. Miller anota en su diario: en Lituya Bay, la destrucción es increíble. Durante las semanas siguientes, Miller y su equipo realizan un estudio exhaustivo, miden las alturas, reconstruyen la secuencia de eventos, entrevistan a los supervivientes y confirman lo imposible. El agua alcanzó una altura de 524 metros, 1.720 pies, en la medida original americana. Es más de 10 veces más alto que cualquier tsunami oceánico jamás registrado. Es el doble de alto que cualquier ola conocida antes de ese momento, y obliga a la ciencia a reescribir completamente su comprensión de los tsunamis. Hoy, más de 60 años después, la cicatriz de Lituya Bay todavía es visible desde el espacio. Las imágenes de satélite muestran claramente la línea de demarcación. Abajo, donde llegó la ola, vegetación joven y clara. Arriba, bosque antiguo y oscuro. Es una herida en el paisaje que tardará siglos en sanar completamente. Y Lituya Bay sigue siendo peligrosa. Los científicos estiman que tsunamis gigantes ocurren allí aproximadamente una vez cada 25 años. Y el reloj está corriendo. El último fue hace más de 60 años. Desde 1958, un promedio de un barco pesquero se pierde cada año en la entrada de la bahía. No por tsunamis, sino por las corrientes de marea que mataron a los hombres de la Pérouse en 1786. Es un lugar hermoso, pero mortal. Howard Ulrich sobrevivió aquella noche. Vivió hasta 2014. Dio entrevistas a la BBC y National Geographic. Contó su historia una y otra vez. Siempre terminaba de la misma manera. Fue la gracia de Dios. No hay otra explicación. Sonny, su hijo, creció. Se convirtió en un hombre. Y nunca olvidó la noche en que cabalgó una ola de 30 metros con su padre. Bill Swanson murió en 1962, de vuelta en Lituya Bay. Algunos dicen que volvió para enfrentar sus demonios. Otros que simplemente era un pescador que no podía dejar el mar. Su esposa Vivian nunca volvió a pescar. Orville y Mickey Wagner se quedaron para siempre en la bahía. Sus nombres están en placas conmemorativas, pero sus cuerpos nunca fueron encontrados. Y Don Miller, el geólogo que había advertido del peligro, murió en 1961. Se ahogó en el río Kiagna con un joven asistente. A los 43 años, nunca llegó a ver cómo sus investigaciones revolucionaron el campo de los megatsunamis, porque Lituya Bay cambió todo. Antes de 1958, los científicos creían que los tsunamis más grandes eran generados por terremotos submarinos, que los deslizamientos de tierra solo podían crear olas pequeñas. Lituya Bay demostró que estaban equivocados. Un deslizamiento de tierra puede generar olas tan altas o más que cualquier terremoto, especialmente en geometrías confinadas, en fiordos, en bahías estrechas. Y esos lugares existen por todo el mundo. En Noruega, en Groenlandia, en la Columbia Británica, en Nueva Zelanda, en Chile. En 1964, el gran terremoto de Alaska generó tsunamis por deslizamientos de tierra que mataron a decenas de personas. Gracias a Lituya Bay, los científicos entendieron rápidamente qué había pasado. En 1980, el monte Santa Elena colapsó y generó un mega tsunami en el lago Spirit de 260 metros de altura. Lituya Bay había preparado a los científicos para entenderlo, y desde entonces se han identificado decenas de lugares en el mundo donde podría ocurrir algo similar. Se han creado mapas de peligro, sistemas de monitoreo, protocolos de evacuación, todo gracias a aquella noche de julio de 1958. Cuando una montaña cayó sobre una bahía remota y el océano se elevó más alto que un rascacielos. Hoy, Lituya Bay es parte del Parque Nacional y Reserva Glacier Bay. Está protegida. Es un lugar de peregrinación para científicos de todo el mundo. Y si alguna vez tienes la oportunidad de visitarla, verás algo extraordinario. Una bahía de belleza imposible, rodeada de montañas nevadas,
con glaciares que brillan bajo el sol, con aguas cristalinas donde flotan pequeños témpanos, y verás la cicatriz, la línea que sube por la montaña, hasta una altura que parece imposible, y entenderás algo fundamental, que la naturaleza es más poderosa de lo que jamás imaginaremos, que puede hacer cosas que desafían la física que conocemos, que puede crear olas tan altas que tocan el cielo, y que a veces la única diferencia entre la vida y la muerte es una decisión tomada en una fracción de segundo. Howard Ulrich decidió enfrentar la ola, girar su barco, intentar montarla, y esa decisión salvó su vida y la de su hijo. Los Wagner decidieron huir, y murieron. ¿Quién puede decir qué decisión fue la correcta? Porque en circunstancias normales, huir hacia el mar abierto es lo correcto. Pero aquella noche en Lituya Bay no fue normal. Fue el día que el océano se levantó más alto que nunca en la historia. El día que la naturaleza nos recordó que somos pequeños, frágiles, vulnerables, y que a pesar de toda nuestra tecnología, todo nuestro conocimiento, toda nuestra arrogancia, seguimos estando a merced de fuerzas que apenas comenzamos a comprender. Esta es la historia de Lituya Bay, la ola de 524 metros, el tsunami que tocó el cielo. Una historia que cambió la ciencia, que salvó vidas futuras, que nos enseñó humildad, y un recordatorio eterno de que en la naturaleza siempre hay algo más grande, más poderoso, más aterrador, de lo que jamás habíamos imaginado. Si disfrutas de la naturaleza tanto como nosotros, suscríbete, dale a like y acompáñanos en cada nueva aventura.